otros tejidos no inmunoprivilegiados como el músculo. Entonces allí, dentro de esas células, una vez que se da la respuesta inmune, el parásito comienza a multiplicarse por la misma endobiogenia, pero en este caso muy lenta. Lenta, y por eso es que el parásito en esta segunda fase de la infección, que ya es la fase crónica, se llama bradizoito, porque lo que hay son endobiogenias muy lentas. Y la célula infectada con bradizoito le vamos a dar el nombre de quiste parenquimal o quiste tisular. Aquí no existen quistes así como estadios, como en el caso de las giardias, de las amibas, no. Aquí lo que ya hay hasta el momento son taquizoitos y bradizoitos. Pseudoquiste o quiste parenquimal es el nombre que tienen las células que están infectadas. Entonces, ¿cuáles son las características de la fase crónica de la enfermedad? Una cosa es que nuestro sistema inmune decide no destruir al parásito, no lo destruye, en parte estratégicamente, porque si este parásito está en ojo o en sistema nervioso, al destruirlos nos va a causar daño. Entonces, pues, nuestro sistema prefiere no destruirlos, pero los deja presos. Les construye una barrera protectora. Ese quiste verdadero es nuestro sistema inmune el que lo fabrica y es para tener al parásito preso. Entonces el parásito se queda allí preso en el interior de la célula, multiplicándose lentamente el resto de la vida sin que la célula se llegue a romper. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias o las características de la fase crónica de la toxoplasmosis? Primero, que lo que hay son bradizoitos, productos de endobiogenias lentas. Segundo, que la célula infectada va a recibir el nombre de quiste tisular o quiste parenquimal. Tercero, que la célula nunca se va a romper, no va a haber lisis tisular. Si la célula no se rompe, entonces no hay reacción inflamatoria, no hay tampoco manifestaciones clínicas, tampoco va a haber parasitemia, tampoco va a haber, por lo tanto, riesgo de toxoplasmosis congénita, porque para que pase a la sangre, al feto, tiene que pasar por sangre, y en la fase crónica esto no se da. Por otro lado, los anticuerpos, si bien siguen existiendo, ellos ya no son protectores. Sirven para diagnósticos, pero no nos protegen. Y después que por los momentos no disponemos de tratamiento para la fase crónica de la enfermedad, no existe. ¿Ok? Entonces, así se queda la gente para siempre con sus bradizoitos eternamente, multiplicándose sin que les cause nada. La gente se muere de viejita, de aburrimiento, pero no de toxoplasmosis, a menos que se pierda la inmunidad. Por cualquier razón, se rompe la barrera que mantiene preso al parásito, y este parásito que venía multiplicándose lentamente porque no podía, porque estaba allí preso, comienza otra vez a multiplicarse rápidamente bajo la forma de taquizoitos, pudiendo condicionar reactivaciones oculares o en sistema nervioso central. ¿Okay? Entonces puede haber reactivaciones o reagudizaciones en inmunosuprimidos. Entonces, vamos a repasar esto brevemente. En fase aguda tenemos pseudoquistes con taquizoitos en su interior. En fase crónica tenemos quistes parenquimales con bradizoitos en su interior. Mientras en la fase aguda ocurre replicación rápida en vacuolas, aquí en la fase crónica ocurre replicación lenta. Si en la fase aguda esa replicación lleva a lisis celular, en la fase crónica no hay lisis celular, hay persistencia de parásitos. Si esta lisis celular lleva a reacciones inflamatorias y a síntomas eventualmente, en la fase crónica no hay lisis y no hay manifestaciones clínicas. En la fase aguda puede haber infección de tratamiento, en la fase crónica no. Mientras la fase aguda hay riesgo de toxoplasmosis congénita, en la fase crónica no hay riesgo de toxoplasmosis congénita, y aquí en la aguda hay inmunidad humoral y celular que nos protege, y en la fase crónica no. Hay anticuerpos que no nos protegen. Entonces vamos a tratar de visualizar algunos aspectos de cómo ingresa este parásito al interior. Este parásito, entonces, él va ingresando poco a poco
hasta que se mete totalmente y se forma se mete dentro de una vacuola parasitófora. Esa vacuola, de manera inicial, está formada por nuestra propia célula que se invagina para permitir el ingreso del parásito. Entonces, hola Carlos. Entonces ese parásito va ingresando poco a poco hasta que se internaliza, y en ese proceso hay una participación muy importante de diversos componentes del complejo apical. Esto no lo vamos a ver, sino apenas vamos a mencionar que hay algunas proteínas de la róctrea, proteínas del bulbo o del cuello de la róctrea, que van a ser liberadas en el citoplasma y que van a ayudar a la formación de la vacuola parasitófora. Posteriormente, algunas se colocan alrededor de la vacuola y otras van a comenzar a darle órdenes al núcleo para facilitar su nutrición y su multiplicación. Todo ello por estos componentes chiquiticos del complejo apical. Entonces, esa vacuola parasitófora es una estructura muy importante porque, primero, tiene papel en el ingreso del parásito. Segundo, tiene papel en la sobrevida del parásito, porque una vez que ellas de alguna manera van a colaborar a que no se dé la respuesta de fagocitosis apropiada, en el caso de que sean macrófagos. Otra cosa que son importantes es que tienen papel en la nutrición y en la división del parásito. Así que esa vacuola es una estructura bien importante. Este proceso en la vida real es súper más complejo, pero no tiene ningún sentido hablar al respecto. Lo único que diremos de manera resumida es que el parásito ingresa, se multiplica y egresa. En ese proceso, donde hay participación de un montón de cosas, va a haber apoptosis y muerte celular. Entonces, pero hay alguna cosa característica que pasa en toxoplasmosis, sobre todo en la fase aguda, y es que la mayor parte de los pacientes no tienen síntomas y no sabemos por qué es eso. En la vida real no lo sabemos. Se presume que quizás el hecho de tener síntomas depende un poquito de la respuesta inmune del paciente. Quizás si es un paciente inmunosuprimido no va a tener cómo controlar ese proceso agudo y tenga mayor riesgo a presentar síntomas. Esas son hipótesis. Y la otra hipótesis es que puede ser que haya papel de citoquinas proinflamatorias generando síntomas. La producción de esas citoquinas proinflamatorias va a depender un poquito del tipo de parásito, porque se sabe que hay unos que son de toxoplasma de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. Se sabe que los de tipo 1 tienden a inducir la formación de pocas citoquinas proinflamatorias y de haber pocos síntomas. Los del tipo 2 son lo contrario. Inducen gran producción de citoquinas proinflamatorias y si bien es cierto que esto mata al parásito, termina por generarle síntomas al paciente. Y hay unas que son como intermedias de tipo 3. Esto no ha sido evaluado apropiadamente. Lo cierto es que, evaluando ya de manera resumida la inmunidad en toxoplasmosis, nosotros tenemos que ver la inmunidad en toxoplasmosis desde 3 puntos de vista. Uno, lo habitual, la inmunidad como protectora, es decir, mecanismos efectores de la inmunidad. Otro, la inmunidad causándonos daño. Y otro es que el parásito a veces evita, se burla de nuestra respuesta inmune. ¿Cuáles son los mecanismos efectores en fase aguda? Díganme alguno. Los anticuerpos. Los anticuerpos. Los anticuerpos. Ajá. ¿Qué más? Otras gentes, por favor. No solo esta niña. Okay. ¿Qué otra cosa nos puede proteger en la fase aguda? También la respuesta citotóxica. Muy bien. ¿Qué más? Lo más importante de absolutamente todo, la fagocitosis por macrófagos activados. Entonces, mecanismos efectores de fase aguda son de 3 tipos y ustedes lo acaban de decir, ¿ok? Siendo que el más importante, que no se les puede olvidar, es la fagocitosis por macrófagos activados. En cuanto a mecanismos de daño, inmunológicos de daño, allí estarían los citoquinas proinflamatorias que se presume que nos puedan causar daño. Y como mecanismos de evasión hay un montón.
el hecho de que sea un parásito intracelular ya es un mecanismo de burlarse de la inmunidad, porque al estar dentro de células ya no es susceptible a ser atacado por anticuerpos, complementos y esas cosas. El hecho de que él pueda sobrevivir en el macrófago es un mecanismo de inmunidad, de evasión de la respuesta inmune. Eso lo van a ver ustedes después en sus cursos, en sus clases de inmunoparasitología. El hecho de descamación, eso lo van a ver después, o capping. El parásito se descama de anticuerpos, los anticuerpos los atacan y él, bien sea se los come o los bota, es otro mecanismo, un complicado mecanismo de evasión de la inmunidad. El hecho de inducir en cierta forma inmunosupresión, porque nuestra respuesta queda a veces paralizada y no nos ataca. El hecho de ubicarse en tejidos inmunoprivilegiados y el hecho de formar quistes. Ok, todas esas cosas son algunos de los mecanismos de evasión que este parásito produce. Entonces vamos a ver cómo se adquiere la toxoplasmosis. Habíamos dicho que uno de los grandes éxitos de este parásito es que nos infecta de mil maneras. En realidad, yo diría que sea algo un poco más complicado en toxoplasmosis, y algo que formalmente se les promete, se les va a preguntar, son formas de adquirir la enfermedad y formas de evitarla. Una de las formas más frecuentes de adquirir esta enfermedad es por el consumo de ooquistes maduros procedentes de heces desecadas de gato. Los gatos, a su vez, se pueden infectar casi siempre, de muchas maneras, pero por el consumo de bradizoitos en carnes crudas o en animalitos que ellos se comen. ¿Okay? Entonces, esos ooquistes maduros pueden contaminar aguas o alimentos, pueden ser llevados a nuestros aguas y alimentos también por vectores mecánicos como moscas o cucarachas. Esos ooquistes maduros también pueden contaminar las cajas de arenas de los gatos y su pelaje. Entonces, si vamos a tocar a nuestros gatos, podemos contaminar nuestras manos e infectarnos posteriormente. ¿Ok? Otro segundo mecanismo de infección es que el ganado vacuno o porcino, cualquier ganado, consume esos ooquistes maduros y en el interior del ganado se forman bradizoitos, ¿okay? En quistes tisulares. Si comemos carnes crudas o mal cocidas de ganado, nos podemos infectar también por bradizoitos. Tercer mecanismo de infección, en orden de importancia, es el paso transplacentario de taquizoitos de la madre al niño, ¿okay? Determinando la toxoplasmosis congénita. Cuarto mecanismo de infección, en orden de importancia, trasplante de órganos. De una persona, un recipiente sano recibe órganos de un donante que esté infectado. Y el menos importante de todo, que es excepcional, es el paso de taquizoitos en transfusiones de sangre, de las transfusiones de sangre que se hacen en los hospitales o de las personas que usan drogas endovenosas y se intercambian las heridas, que es una forma de microtransfusión de sangre. Conociendo todo esto, ¿cómo podríamos hacer la prevención para cada una de estas formas evolutivas o para cada uno de estos estadios? ¿Cómo hacemos la prevención para evitar infectarnos por los ooquistes maduros procedentes de heces desecadas de gato? Desparasitando a los gatos. Desparasitando a los gatos. ¿Cómo? No hay vacunas. No existen vacunas en enfermedades parasitarias. ¿Ok? Pero sí tener cuidado con los gatos. ¿Ok? Control veterinario de nuestros gatos. Si vamos a tener un gato, es para cuidarlo, no para tenerlo realengo por allí. Entonces, su control veterinario. ¿Qué más? Cuidar, limpiar bien las cajitas de arenas de los gatos, de adecuada disposición de excretas. ¿Qué más, muchachos, de este lado? ¿Qué otra cosa podemos hacer para evitar este mecanismo de infección? El lavado adecuado de los alimentos. Lavado de manos. Lavado de manos, lavado apropiado de vegetales, frutas, no sé qué. Filtrar el agua, filtrarla o hervir el agua, ¿sí? ¿Qué más? Consumir carnes de que vengan No, de... es este. Ok. Moscas. Bueno, Porque si en el examen se confunden, la nota se confunde también. Entonces ayer era 20, ahora ya es 12. ¿Okay?
Aquí, este mecanismo de infección, ¿qué más? La eliminación de vectores. Lucha contra vectores mecánicos. ¿Ok? Otra cosa más, lucha contra roedores, para que nuestros gatos no los ataquen. O sea, otra cosa más, no darles carnes crudas a los gatos. Todo nada más que para este solo primer mecanismo de infección. Mínimo media docena de cosas que ustedes deben escribir en su examen. Escribirlo en el examen es una cuestión del momento que deben recordar para la vida. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Diga. En el caso de filtrar el agua, los quistes no serían más pequeños que los poros por donde pasa el agua. Estos no, estos son medios mastodontines. No. Los de Cryptosporidium, sí. Esos pueden pasar, son chiquiticos, pero estos son medios mastodontines. Estos se quedan en el filtro. Son tan grandecitos que se pueden ver por exámenes que no sean especializados. ¿Ok? Para el segundo mecanismo de infección, por el consumo de carnes crudas que contienen los bradizoitos, ¿qué podemos hacer para la prevención? No ingerir carne cruda. No comer carnes crudas. Y al que le guste comer carnes crudas, que la congele bien congelada, y después se la puede comer. Pero si no, se tiene que comer su carne bien cocinada, tipo chola. ¿Ok? Entonces no comer carnes crudas o congelarlas bien. ¿Sí? Sí. Para el tercer mecanismo de infección, que es el en orden de importancia, que es el paso transplacentario de taquizoitos de la madre al niño, ¿qué hacemos? En realidad son mecanismos mixtos. Tenemos que tener todos los cuidados con advertirle a la embarazada de los ovoquistes, todos estos mecanismos, no comer carnes crudas, no sé qué. Pero en la vida real hay una cosa que es más importante, además de todo eso, y es diagnóstico precoz. Hay que hacer serología prenatal. Toda mujer que pretenda tener hijos tiene que conocer su estatus serológico para toxoplasmosis. Entonces, antes de quedar embarazada, hacer la serología y repetirla después en el embarazo. ¿Ok? Entonces, todos los mecanismos mixtos de prevención y serología prenatal con el objetivo de hacer diagnóstico precoz. Para paso de taquizoitos por sangre, en realidad esto es poco frecuente. ¿Por qué? Porque tendría que estar infectada. En los bancos de sangre se analizan las sangres antes. El periodo que están en sangre es tan breve que nada que ver. A menos que tengas una firme sospecha de otras cosas, no se le hace serología a la sangre. En dado caso, para los usuarios de drogas endovenosas, bueno, mejor que no usen drogas endovenosas y si no, por lo menos que no se intercambien las heridas. ¿Ok? Y la serología no tiene tanta utilidad práctica en la vida real porque el riesgo de paso por sangre es muy breve. ¿Ok? A menos que tengas firme sospecha o que una persona esté enferma con síntomas y en ese caso no se le permite donar sangre. ¿Ok? Pero este otro mecanismo sí, para el paso por trasplante de órganos hay que hacer serología tanto al donante como al receptor. Tarea para ustedes, entonces revisar para sus grupos de discusión por qué es importante hacer la serología en el donante y por qué es importante hacer la serología en el receptor. Y eso se hace y forma parte de todos los programas de trasplante. ¿Ok? ¿Está claro? Muy bien. Y hay otro grupo que son las personas que trabajan manipulando animales, bien sea en laboratorios de investigación o en mataderos, etcétera. Hay que hacerle las serologías regularmente a esas personas y todas las cosas de educación para salud, para que no se infecten. Ok. Siguiendo acá, con el cronograma vamos a ver las manifestaciones clínicas. Diremos que tenemos dos formas de toxoplasmosis, las adquiridas y las congénitas. Las adquiridas las vamos a clasificar en aguda, crónica y reactivada. Y las congénitas de acuerdo al momento de que se infecten, de tercero, segundo o primer trimestre. Están del mismo color a propósito, porque las del tercer trimestre son unas agudas del recién nacido y las del segundo trimestre son unas reactivaciones en el recién nacido. Por eso que están puestas así estratégicamente del mismo color. Entonces, vamos a ver las formas adquiridas. Las formas adquiridas pueden ser agudas, las cuales en 90% de los casos son asintomáticos. Eso hay que anotarlo, porque es lo más frecuente, pacientes sin síntomas en la fase aguda.
Cuando tienen síntomas, lo más común es que tengan ganglios, tengan un síndrome adenomegálico. Son ganglios en cualquier parte, pero casi siempre son cervicales, son unos ganglios grandes, no dolorosos, son duros. Están adheridos a planos profundos y superficiales y hay que hacer como 1 millón de diagnósticos diferenciales. Unos ganglios duros, tipo, ¿qué cosas podemos pensar? Leucemias, linfomas, neoplasias diversas, y es uno de los diagnósticos diferenciales. Pero hay otros, tuberculosis, micosis, otras causas de síndrome adenomegálico. Hay veces que el paciente que tiene la forma aguda y ganglios tiene febrícula, y hay veces que tiene rash cutáneo, y hay veces que tiene un polito esplénico palpable, todo conformando un síndrome mononucleosis-like. Así que aquí tenemos otra de las causas de síndrome mononucleósico, ¿ok? Así como Epstein-Barr, como otros que ya ustedes estudiaron, citomegalovirus, etc. Toxoplasma también puede producir algo parecido a mononucleosis. Y de las agudas hay unas formas diseminadas muy graves, con compromiso de cualquier órgano, que comprometen la vida, es muy grave, casi nunca se diagnostican y se ven en inmunosuprimidos que se infectan de manera reciente. Un inmunosuprimido se infecta por toxoplasma y lo más probable es que haga una forma diseminada extremadamente grave con una mortalidad elevadísima. Además de las formas agudas, tenemos las más frecuentes de todas, que son las crónicas. Están asintomáticas y solo las diagnosticamos accidentalmente por estudios serológicos. Y tenemos las reactivaciones o reagudizaciones en ojo o en sistema nervioso central. Eso lo van a estudiar, van a tener clase inmunosuprimido, Albina. Van a tener una clase de parasitosis en el paciente inmunocomprometido, presumo que le irá a dar David. No deben faltar esa clase, yo diría. Que les va a explicar todo esto. Una cosa es que todos los pacientes que llegan a la consulta por toxoplasmosis hay que mandarlo al oftalmólogo, porque todos ellos tienen riesgo, no sabemos por qué razón. Algunos de ellos se va a reactivar en el ojo, no necesariamente por inmunosupresión. Entonces al paciente lo tenemos que mandar al oftalmólogo, que vaya al oftalmólogo todos los años y más aún si llega a presentar síntomas. Ok, las formas congénitas tenemos la del tercero, la del segundo o la del primer trimestre. Vamos a ir viéndolas una a una. La toxoplasmosis congénita nada más se da solo, exclusivamente si la mamá tiene taquisurquia. Es el único momento, ¿ok? Es decir, si la mamá está en fase aguda, da una sola vez, no repite. No da abortos a repetición. Puede causar un aborto, pero no más de uno. Por toxoplasma no. Otra cosa es que es un evento relativamente raro. Se da uno en cada 300.000, 3.000 a 6.000 partos. Un evento relativamente raro. La frecuencia aumenta al aumentar el tamaño de la placenta. Es decir, se ve más que todo al final. La mamá que más transmite es la mamá que está al final del embarazo. Y después, que no causa fetopatía, no causa malformación como la pueden causar los virus, como rubiola, citomegalovirus, etcétera, que pueden causar malformaciones. Toxoplasma no, ni ningún parásito. De hecho, de los que pasan la placenta, causan malformaciones, ninguno. Ellos causan fetopatía. El órgano se forma perfectamente bien, pero no hay que si tiene una orejita aquí, otra allá, el corazón, o sea, no causa ese tipo de malformaciones. Causa fetopatía. Los parásitos que pasan la placenta causan fetopatía, no causan embriopatía. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco. Al principio del embarazo, el riesgo de que pase parásitos por la placenta es bajo, pero el daño fetal es alto. Al final del embarazo, en el tercer trimestre, desde las semanas 29 a 40, el riesgo de que el parásito pueda pasar en la placenta es muy alto en realidad, pero el riesgo de daño fetal es relativamente poco. En tanto que en el segundo trimestre, en las semanas 14 a 28, el riesgo de paso
de parásito y el riesgo de daño fetal son más o menos los mismos. Entonces vamos a ir analizando esto. ¿Qué pasa si una mamá tiene una toxoplasmosis aguda en los 3 últimos meses de la gestación? El riesgo de que ya le pase la infección al nené, a todas estas creo que no se los dije, aunque el nené esté infectado, en el 70% de los casos son asintomáticos. Ahora, si la mamá se infecta en el 3er trimestre, el riesgo de que ella le pase la infección al nené es el 75%, es alta. Si llegara ese nené a presentar síntomas, esos síntomas del nené van a ser los equivalentes a una toxoplasmosis aguda diseminada del nené. Entonces son recién nacidos pretérmino, con bajo peso para edad gestacional, pueden tener fiebre, pueden estar hipotérmicos, pueden tener cianosis, pueden tener dificultad respiratoria, pueden tener visceromegalia. Los recién nacidos no tienen ganglios, ¿ok? Eso no existe. Y una de las cosas que pueden presentar es ictericia neonatal. Todas aquellas enfermedades infecciosas que pueden pasar la placenta y producen ictericia neonatal, las vamos a conocer con las siglas de TORCH. Son siglas, eso no es un síndrome, son siglas. Y se usan para definir ictericia neonatal debido a infecciones que pasaron por la placenta. La más frecuente es la T de toxoplasmosis. La O de otros incluye chaga, malaria, leptospirosis, sífilis, que debería tener un título aparte, sífilis, pero está metida ahí en la O de otro. La R es de rubiola congénita. La H es de hepatitis, herpes y HIV. Y la Z es de Zika. ¿Okay? Entonces, eso puede ocurrir en del 3er trimestre. Ahora, si una mamá tiene una toxoplasmosis aguda durante el 2º trimestre de gestación, entonces, ¿qué va a pasar? En útero, el nené va a pasar la forma aguda. En útero y no nos vamos a enterar. Si no tenemos los cuidados de diagnósticos apropiados, no nos vamos a enterar y cuando ese nené nazca, van a ser con una reactivación ocular o neurológica. Entonces, ese nené va a tener convulsiones neonatales, puede tener una meningoencefalitis al nacer. Hay veces no nos damos cuenta en el momento de nacimiento, pero son niños que tienen retraso psicomotor, que tienen trastornos oculares, trastornos cognitivos, etcétera. A veces nos damos cuenta, es cuando está en edad preescolar, porque ese nene se pega mucho para ver las cosas, para ver televisión, etcétera. ¿Okay? Entonces nos damos cuenta que en el 2º trimestre, a diferencia del primero, donde hay muchos síntomas viscerales, la del 2º trimestre no hay casi síntomas viscerales. Lo que predominan son síntomas oculares o neurológicos, debido a que son reactivaciones. Y si una mamá tiene la mala suerte de tener una toxoplasmosis aguda durante el 1er trimestre de gestación, el riesgo de que ella le pase la infección al bebé es muy bajo, es como del 10%. Pero si el nené se llegara a infectar, allí puede haber aborto. Podría haber un aborto. Pero vamos a suponer que el embarazo llegue a término. ¿Cuál sería más o menos la secuencia de eventos? En el mes 1, 2 y 3, in útero, el nené tendría la toxoplasmosis aguda, en útero. En el mes 4, 5 y 6, in útero, el nené tendría la reactivación neurológica u ocular. Podría tener una meningoencefalitis in útero. Y nosotros ni pendientes, no estamos en cuenta de eso ni nada. ¿Qué pasa si una gente tiene una meningoencefalitis y no la tratamos apropiadamente? El líquido cefalorraquídeo no puede pasar bien porque hay inflamación de los acueductos, etcétera. Entonces el líquido se acumula, se queda y puede haber hidrocefalia. Hidrocefalia no es una malformación, es lamentablemente una consecuencia mecánica de un líquido que no puede pasar bien. Entonces, si ese nené el embarazo llega a término, ese nené va a nacer con secuelas neurológicas u oculares de todas estas reactivaciones, y eso lo vamos a conocer como
tétrada o la tríada de Sabin, que consiste en 3 C y una H. Corioretinitis, calcificaciones cerebrales, hidrocefalia y convulsiones. ¿Okay? Entonces es lo menos frecuente, eso es lo menos que van a ver en la vida. Y ocurre si la mamá se infecta en los primeros 3 meses del embarazo. ¿Está claro, muchachos? Sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo? Y claro, ustedes revisan para sus exámenes cuál es el primer trimestre, cuáles son las semanas, etcétera. Eso queda por cuenta de ustedes. Entonces, el riesgo de infección es muy alto en el tercer trimestre, pero el riesgo de daño fetal es muy alto cuando pasa en el primer trimestre, es al revés. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de toxoplasmosis? El diagnóstico ya, aparte del diagnóstico clínico. Bueno, el diagnóstico puede haber métodos parasitológicos que tienen poca sensibilidad en toxoplasmosis. Existen, pero no son muy buenos. Existe el método directo, inoculaciones histopatológicos. Existen los métodos moleculares que son muy buenos, pero no están disponibles 100%. Y en la vida real, el diagnóstico se centra en la serología. Aquí vamos a revisar esto que es bien importante, que es la cinética de los anticuerpos. Entonces, formas agudas duran más o menos 2 o 3 meses. Vamos a ver cómo se comportan los anticuerpos. A nosotros en la vida real no nos interesa mucho cuál es el método, cuál es lo positivo, si duran tanto, eso no nos importa. Lo que nos importa es si está positivo o si está negativo. Vamos a ver el comportamiento de la IgG. En la fase aguda, los títulos de IgG aumentan, pero se quedan positivos el resto de la vida. Es decir, que la IgG es útil, pero no es maravillosa, porque ella no es capaz de discriminarnos entre formas agudas y formas crónicas. Y a nosotros nos interesa de sobremanera saber cuándo es aguda o cuándo es crónica. Si es aguda y es una embarazada, le puede pasar la infección al bebé. Si es una crónica, no. Si es una aguda, hay que darle tratamiento. Si es una crónica, no. Entonces a nosotros nos interesa mucho dar diagnóstico de aguda o de crónica. Entonces la IgG es muy buena, pero no sirve para decir si es aguda o es crónica, porque ella está positiva en los dos momentos. A menos que estemos por allí en alguna parte votados de Dios, entonces nada más tenemos IgG y no tenemos otra cosa. Entonces le pedimos a la paciente, bueno, hágase el examen, repítalo dentro de 2 semanas o 3 en el mismo laboratorio por el mismo método. Si vemos que ese examen cuantitativo aumentó 2 o 3 veces en comparación al valor inicial, eso está en agudo, nada más que con la IgG. ¿Se entiende, muchachos? Pero tenemos otras cosas que nos ayudan más. Tenemos otros anticuerpos que son los anticuerpos IgM. Los anticuerpos IgM sí son un poquito mejores, no son la maravilla 100%, pero son un poquito mejores, entre otras cosas porque se hacen positivos un poquito antes que la IgG. Los anticuerpos IgM aumentan mucho en la fase aguda, mucho, están positivos en la fase aguda de la enfermedad, pero después pueden suceder 2 tipos de cosas. Lo más común es que los anticuerpos del tipo IgM se hagan negativos durante la fase crónica. Es lo que pasa casi que siempre. Y allí pues es fácil. Pero hay uno que otro paciente que tienen patologías reumatológicas, uno que otro caso, en las cuales los títulos de IgM se quedan positivos durante mucho tiempo. Entonces allí ya dejan de ser útiles. ¿Entendemos eso? Eso no sucede tanto, pero suele suceder y recibimos acá en la consulta bastantes pacientes así. Entonces, para solventar ese problema de esas IgM mal portadas, entonces surge una prueba que es importante, que es la avidez de la IgG, que está baja, menor del 50% en la fase aguda y es superior al 50% en la fase crónica de la enfermedad. Esa prueba sí, en realidad es bastante útil en discriminar quién está en aguda y quién está crónica. ¿Ok? Hay otros anticuerpos IgA que no son tan buenos en la vida real. Tienen a su favor el hecho de que se hacen positivos precozmente y que se hacen negativos después, pero ellos en realidad no son muy buenos indicadores. Y la determinación de antígenos, pues menos útil todavía.
porque nada más están detectables las primeras semanas, o sea, nada que ver, no son muy útiles. Entonces, esto que es súper importante, vamos a jugar un poquito con esto. Ok, ¿qué pasa? Vamos a suponer que sea una embarazada. Esto es válido para todos, pero vamos a suponer que sea una embarazada. Bueno, primera cosa, las muchachas, toda mujer que pretenda tener hijos, para ustedes, para sus pacientes, hay que conocer el estatus serológico antes de estar embarazada y repetirlo después. Entonces vamos a suponer que sea una embarazada y que nos reportan que tiene IgG positiva e IgM positiva. ¿Qué puede ser eso? IgG positiva e IgM positiva. Uh-huh. ¿En qué trimestre estaría la embarazo? En cualquier trimestre. En cualquier trimestre, eso no importa. Ajá. Independientemente. Bueno, sí, Eso aguda. uno presume que sea aguda, pero entonces uno comienza a pensar, uy, ¿y si es una IgM de esas mal portadas? Que está positiva más tiempo del que debe. Para poder estar seguro y poder indicar tratamiento, le pedimos la avidez. Si esa mamá con IgG positiva y IgM positiva tiene la avidez bajita, ella está en aguda sin duda alguna y hay que darle el tratamiento. ¿Ok? Si esa mamá IgG positiva y IgM positiva tiene la avidez alta, uno dice, debe ser que esa mamá tuvo una IgM mal portada, que se quedó positiva más tiempo del que es, porque ahí habló la avidez. La avidez es la que da la determinación. En ese caso está en infección crónica y no se le da tratamiento. Es importantísimo, muchachos, que nosotros podamos definir con la mayor exactitud cuando es aguda, cuando es crónica, porque los tratamientos son terribles, son bastante tóxicos, difíciles de conseguir y tenemos que tener mucha seguridad a la hora de indicarlos. No es así, no, tómate esto. No, nada que ver, podemos causar más daño. Entonces tenemos que tener la seguridad más absoluta, la más precisa dentro de lo posible. ¿Ok? Segundo caso, tiene IgG negativa, la IgG está negativa, pero tiene la IgM positiva. ¿Qué puede ser? Está en una fase aguda. Podría ser, pero no tengo seguridad, porque para ser aguda tiene que tener IgG positiva, IgM. O sea, es posible que esté en esta fase muy inicial, muy incipiente de la infección, cuando todavía no se han formado los títulos de IgG. En esos casos, para estar hiperseguros, le decimos, véngase dentro de 2 semanas y repetimos los exámenes. Y allí decidimos. Repetimos todo, IgG, IgM, avidez, etc. ¿Entendido? ¿Sí? Ok. ¿Qué hacemos o qué pensamos si tiene IgG positiva, IgM negativa y avidez alta? Más del 50%. Ella está en fase crónica. ¿Tiene riesgo de paso a nene? No. No tiene riesgo de paso a nene. Entonces ya está en crónica, no hay riesgo de paso a nene, no hay indicaciones de tratamiento. Y como la gente, hay mucha ignorancia al respecto y las mamás se angustian y buscan por allí, por Google, alguna cosa, entonces nosotros tenemos que sentarnos 20 años con la mamá, explicarle bien de que no hay riesgo para su bebé, de que ya eso pasó, que nada más es la fase aguda la que transmite, porque a veces llegan, no, mira, es que tienes avidez como en 100% y llegan aterrados porque tienen 90%. Digo, no, en este caso ese número indica es cronicidad, mayor infección, un poquito más vieja, no indica infección más grave, ¿se entiende? Y eso las mamás lo tienen que entender bien. Si en dado caso alguien corre riesgo es la mamá, por el ojo, porque se le puede reactivar el ojo. ¿Ok? Ahora, si llega una embarazada que tiene IgG negativa e IgM negativa, la avidez no se la podemos medir. ¿Qué hacemos? ¿O qué decimos? ¿Tiene toxoplasmosis o no tiene? Tiene IgG negativa, tiene IgM negativa, ambas están negativas. No tiene. No tiene toxoplasmosis, ¿sí o no? Sí. Esas son las más delicadas. Esas son las que más cuidamos de todos esos 4 grupos. Son las más delicadas de todos porque no lo tienen en ese momento, pero lo podría adquirir en algún momento durante el embarazo. Entonces, esas son las que tenemos mayor cuidado. A esas embarazadas negativas las tenemos que citar cada 2 meses, o por lo menos una vez durante el trimestre, y repetirle todas las serologías e insistirle mucho en todos los cuidados para evitar que se infecte por los ooquistes, que no coma carnes crudas, que no sé qué, no sé qué.
cada 2 o cada 3 meses hay que hacerle la serología. Y en el último trimestre, cada 2 semanas. Esas son las que más cuidamos de todo. ¿Se entiende, muchachos? Y es por el riesgo de que ella pueda adquirir una toxoplasmosis durante lo que le queda del embarazo. Esas son las que más cuidamos. Eso para el diagnóstico de la mamá. Para el diagnóstico, ahora la mamá infectada no quiere decir que tiene un feto infectado. Es la mamá la que tiene la serología positiva, no es una regla de que tiene que tener feto positivo. Para poder saber si el feto está positivo, hay que hacer amniocentesis en la semana 14-18 y allí se ve si tiene ADN. Ese es el que da el diagnóstico de certeza de que el feto está infectado. ¿Ok? Entonces el diagnóstico de la mamá por serología, el diagnóstico del feto lo hacemos por la amniocentesis, por el estudio del ADN. Y del recién nacido por la determinación de anticuerpos IgM, porque el recién nacido, vamos a suponer que una mamá tenga toxoplasmosis y el recién nacido nace con anticuerpos IgG. Eso pueden ser de la mamá. No tenemos seguridad que sean del nené. ¿Ok? Y del nené, si sale la IgM positiva, decimos, esa sí es del nené porque esa es una molécula muy grande que no colapsa la placenta. Si sale positiva es porque el mismo nené la fabricó. Muy bien, y diagnóstico tardío pues se hace por serologías. Tratamientos, estos yo no se los quiero hablar ahora, pero son tratamientos todos que tienen bastantes efectos colaterales. Son combinaciones de medicamentos, algunos, la pirimetamida, no se puede indicar en los primeros 3 meses. Por ejemplo, porque causa malformación. Entonces tenemos que tener un cuidado chino a la hora de indicar un medicamento. Lo que yo sí quisiera es puntualizarles, eso lo vamos a ver después, es quiénes deben recibir tratamiento. ¿Quiénes así, a grosso modo, deben recibir tratamiento? Los que están en fase aguda o los que están en fase crónica. Los que están en fase aguda. Entonces, todo lo que nos suene aguda o a reagudizada, eso le damos tratamiento. Los de las agudas, tengan o no tengan síntomas, eso no nos interesa. Está aguda, eso recibe tratamiento. ¿Ok? Las reactivadas, porque son reagudizaciones en ojo en sistema central. Las del tercer trimestre, las reactivaciones del segundo trimestre, a eso las tenemos que dar tratamiento. Pero a las crónicas o las que se adquieren en el primer trimestre, no tiene indicación de tratamiento. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Bueno, hay algunos conceptos especiales, algunos grupos especiales para el tratamiento, eso lo veremos después. Y esto en la vida real es de posgrado en infectología, pero yo se los quería traer a ustedes. ¿Qué hacemos con una embarazada? Primero, antes de quedar embarazada, le hacemos una serología. Vamos a suponer que esté negativa, su serología antes de quedar embarazada. Vamos a suponer que repetimos durante el embarazo, de preferencia en los primeros 3 meses, tenemos que pedir la serología y vemos que hubo un cambio, que hubo una seroconversión y que están positivos los anticuerpos. ¿Qué hacemos? De una le indicamos tratamiento. De una le indicamos tratamiento que se debe mantener hasta el final del embarazo. Ok. En ese interín uno dice, bueno, la mamá tiene toxoplasmosis, pero el nene yo no lo sé. Empieza el tratamiento precoz, le haces la amniocentesis y allí decide. Si el nene está infectado, entonces hay tratamiento poderoso, mucho más fuerte para tratar de evitar mayores secuelas. Sigues a tu nene haciéndole ultrasonido regularmente. Llega el momento del parto, es un parto normal, no hay algo especial que es indicación de cesárea, no, nada de eso. Y se le pide después la IgM para el bebé. ¿Está claro? Ok. Esto en realidad, y ya. ¿Tienen alguna duda? Cuéntame. El tratamiento en la embarazada, como tiene tantos efectos colaterales el tratamiento, no le haría nada al feto. Fíjate, nosotros vamos a tener, yo no sé quién les va a dar la clase de tratamiento al final del curso. Hay unos medicamentos que es la espiramicina, que no le hace nada al feto. ¿Ok? Que es un macrólido, no sé qué, que se puede dar en los primeros 3 meses del embarazo, en el primer trimestre. Ya después de allí sí puedes dar otras cosas, pero claro, con cuidado, porque no son medicamentos fáciles de dar, hay que tener un cuidado estricto, un seguimiento
Tiene muchos efectos hematológicos, bueno, en fin, es una serie de otros cuidados. Eso lo van a ver después, presumo que mejor en su curso de medicina tropical. Supongo que en ginecobstetricia les irán a hablar mejor al respecto. ¿Alguna duda, alguna observación? Cuéntame. Yo no sé, hubo alguna oportunidad en que alguien me preguntó similar. Yo la verdad, yo no lo he leído. Otras infecciones sí lo pueden hacer, pero de decirte, mira, sí, yo lo leí. Y aquí lo dice, no lo he leído. Entonces no tengo una respuesta, pero imagínate, entonces será por eso, 70% de la población tiene toxoplasmosis. Tuvo o tendrá. Entonces no sé si tendrá algo que ver en las malas conductas de algunos, que se llevan presas a la gente, las matan y no les avisan a sus familiares. No sé si tenga que ver que esos malos seres hayan tenido toxoplasmosis y no lo superaron. Y nos piden a nosotros superar otras cosas. No sé si esas malas personas tuvieron toxoplasmosis y si es la culpable de que sean tan malignos. ¿Alguna otra observación? Muy buena clase. Gracias. Gracias.